Hola, muy buenos días. Les damos una cordial bienvenida y les agradecemos por estar aquí acompañándonos en este seminario del dicho al derecho, modelo de calidad de escuelas de reingreso en Chile. Desde el domingo pasado, el tema de la exclusión educativa saltó a los medios a partir de una cifra, que ustedes lo saben, ha resultado muy polémica y aún está en discusión. Pero lo cierto es que lo que no podemos discutir es que son miles los niños y jóvenes que están fuera del sistema escolar en Chile. Y esto genera entonces una espiral de desventajas sociales a futuro. Esto afecta mayoritariamente a la población más vulnerable, por supuesto, y en situación de pobreza, perpetuando la marginalidad. Como toda desigualdad, siempre los más afectados son los que tienen menos. En Chile existen 12 escuelas de reingreso en todo el país, 5 de las cuales pertenecen a la Fundación Súmate del Hogar de Cristo. El estudio propone un modelo de calidad para este tipo de establecimiento, que sumados cubren, eso sí, y este es otro de los desafíos que tenemos como país, como sociedad, sumados cubren mínimamente el derecho a la educación de los casi 360.000 niños y jóvenes excluidos de un sistema inflexible con el que es distinto. Las características de este modelo, que contiene 90 recomendaciones validadas por expertos nacionales e internacionales, son parte de lo que van a comentar los especialistas en educación convocados esta mañana. Porque no estamos hablando hoy día aquí de hacerles un favor a los niños y niñas en situación de calle o de exclusión social, los que están marginados de la educación. Estamos hablando de que como sociedad tenemos que encontrar un camino para dejar de vulnerar un derecho humano, que es el derecho a la educación, que es un derecho que estamos vulnerando nosotros, cuando aún no somos capaces de que miles de niños y niñas o adolescentes estén en el sistema escolar. Así es la cosa, no es un favor, es un deber de la sociedad no vulnerar ese derecho a la educación, que es un derecho humano. Sin más preámbulos, entonces, los invitamos a compartir el contenido de este seminario a través de las redes sociales, usando ¿qué hashtag? Porque además cuando decimos hashtag, algunos dicen, pero ¿cómo es el gatito? Para los que no conocen el hashtag, Escuela de Reingreso Ahora. Con eso pueden escribir sus impresiones y lo que vayan queriendo preguntar incluso. Y también nos pueden entonces enviar sus cuestionamientos vía Twitter o con este hashtag, o además de este hashtag, pueden arrobar con la cuenta de Hogar de Cristo, que es HDCristo. Antes de partir entonces con estas exposiciones y de invitarlos a ustedes a compartir sus opiniones, sus impresiones con este hashtag para poner el tema en discusión. Eso es lo más central que ha pasado estos días, que esté en discusión, que los niños estén y los adolescentes, los que están más marginados, estén en el centro de la preocupación, porque cuando alguien es invisible y no está en la agenda pública, no se buscan las soluciones para esas personas. Los invito entonces a ver un video y luego seguimos. Para mí la Fundación Súmate es un espacio que acoge, que educa y que acompaña a los jóvenes que han sido excluidos del sistema escolar. Estar en la Fundación encomienda una responsabilidad enorme de poder dar una respuesta que sea satisfactoria, que de alguna manera reconozca a cada uno de los jóvenes y estudiantes que confían y que llegan hacia nosotros. Tenía también mal comportamiento. Me echaron de 4 escuelas porque me portaba mal. Estudié 2 meses en el 2016 y de ahí tuve esa pelea y me echaron y no pude estudiar más. Me echaron por la asistencia y haber repetido más de un año en ese colegio. Para mí la Fundación Súmate es entregarles una nueva oportunidad a aquellos chicos, es demostrarles que ellos pueden. En la escuela Súmate el chiquillo tiene nombre, tiene apellido, tiene historia. Hay un trabajo previo que hay que hacer con cada estudiante que tiene que ver con sacar lo que les duele, porque hay chicos que llegan muy dañados, hay chicos que llegan todos los días al colegio, pero su principal objetivo no es aprender. En la otra escuela me hacían bullying por el apellido. Bueno, no estudié 3 años porque tuve una depresión horrible. Y el año pasado quedé embarazada. Por temas de mi papá, separaciones, no quería estudiar, no quería hacer nada. Yo creo que lo principal que marca la diferencia entre una escuela tradicional y una escuela Súmate
es que en una escuela Súmate nosotros tenemos un vínculo con los estudiantes. Si te ven mal, te preguntan qué es lo que pasa, pues como qué es lo que pasa con el niño, entonces te conversan con tu mamá, con tu papá. Aquí casi todos tienen problemas, sí. Entonces como que aquí no hacen diferencia porque Ale así o así, los reciben así como son nomás. Me siento bien porque aquí todos los tíos te escuchan, te apoyan y te entienden, po. Y sabéis que podéis contar con ellos igual, po. Es como acogible, todo te acogen y si tenés una duda, ellos van y te la aclaran. Los estudiantes, más allá de todo lo que nosotros podamos ofrecer y de todas las situaciones que ellos tengan que pasar, ellos están siempre dispuestos a recibir y de manera muy abierta todo lo que nosotros le podamos proponer. Son chiquillos increíbles, son chiquillos tremendamente valientes y con muchas potencialidades que ni ellos son aún capaces de asumir que las tienen. Después de este próximo año voy a irme para el servicio y después me escribo en el mismo San Francisco aquí en el Castillo. Quiero sacar un técnico en peluquería. Después de salir de la básica quiero estudiar mecánica en la media. Después del colegio me gustaría ser psicóloga o estudiar psicología. Creo que necesitamos ayudar a nuestros niños. Es el futuro. Entonces la invitación es a que como país, como ciudadanos, como políticos, realmente nos involucremos con esto, seamos capaces de visibilizar este problema, porque es un problema país. Ahí yo creo que de verdad es poder mirar, cuantificar y realmente poder ir desarrollando políticas públicas que puedan abordar este problema y que en algún momento miremos y realmente, digamos, las escuelas Súmate, las escuelas de segunda oportunidad, de reingreso, reinserción, no son necesarias. Importante, ¿no? Ese súmate y que sean muchos más los que se sumen y que no se resten justamente del sistema escolar o que no sean restados. Lo decía Gabriela Mistral, el futuro de los niños es ahora, no es después, es ahora. Y es a esos niños, a esos jóvenes a los que le estamos negando como sociedad un futuro cuando quedan fuera del sistema escolar, fuera de los colegios. Porque no se trata solo de una admisión justa, no se trata solo de una ley machuca, se trata de que se abran las puertas de las escuelas, de los colegios para todos, para todas. Paso el aviso también para los niños en situación de discapacidad, pero que permanezcan abiertas. Eso es lo importante, que no se cierren esas puertas una vez que se abren. Quiero dejar con ustedes ahora a Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo del Hogar de Cristo, que nos va a dirigir algunas palabras. Buenos días, muchas gracias por haber asistido a este seminario. Bueno, esta es una ocasión, un hito muy importante para el Hogar de Cristo y la Fundación Súmate. Poner a disposición del país un modelo educativo de calidad para niños y jóvenes excluidos del sistema educacional. Desde el año 2012, a través de Súmate, el Hogar de Cristo ha visibilizado el problema de los jóvenes que están excluidos del sistema escolar. Este es un tema país que hasta ahora no ha sido enfrentado con las soluciones que requiere. No existe una modalidad educativa que reconozca sus necesidades, no existe un presupuesto estable y acorde a dichas necesidades y no se reconoce la profundidad del problema que daña y duele. El foco del estudio que hoy día presentaremos fue indagar respecto a cuál era el mejor modelo de escuela de reingreso para la realidad chilena. El resultado son más de 90 recomendaciones hechas por expertos nacionales e internacionales del mundo académico, del mundo de la educación, del mundo público, adecuadas a la realidad nacional en el ámbito, por ejemplo, de las políticas públicas, de la infraestructura, cuál el tamaño de escuela que debía haber, cuántos niños por escuela, el tipo de sala de clase, la orientación de las escuelas, los modelos pedagógicos, el equipo docente, etc. Todo esto con propuestas de implementación escalonada para aportar al debate de las políticas públicas y avanzar en soluciones que generen impacto real. Dentro de este estudio, con el propósito de enriquecer el diagnóstico, solicitamos al Centro de Investigación Avanzada en Educación, CIAE, de la Universidad de Chile,
que determinara a partir de las bases administrativas del Ministerio de Educación cuántos niños, niñas y adolescentes estaban excluidos de la educación y también su distribución geográfica. El resultado dejó en evidencia la disparidad de cifras existentes y la necesidad de avanzar en un número de consenso que permita conocer la envergadura del desafío. Al contrastar, por ejemplo, la cifra con la información que manejaba el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se advirtió la necesidad de incorporar nuevos antecedentes que estamos a la espera de que el Ministerio de Educación los aporte para que el CEADE confirme finalmente la cifra definitiva. Lo que es cierto es que, más allá de las cifras, estos niños requieren de un sistema educacional que los acoja, que los entienda, que los incluya socialmente, que no solamente les permita aprender, sino a desarrollar todas aquellas habilidades que se desarrollan en el colegio, la empatía, la resolución de conflictos, el trabajo en equipo. El estudio que hoy presentamos muestra elocuentemente que si bien llegamos tarde para Javiera, una de las niñas que apareció en el video, ya que su trayectoria educativa fue truncada, con las escuelas de reingreso podemos llegar a tiempo para posibilitar la vía de inclusión social de muchos niños, jóvenes, que no están hoy día en el colegio y que se encuentran en la calle. Por eso es urgente que este año tanto el Gobierno como el Congreso, apoyados por la sociedad civil organizada, nos apliquemos en la solución. Es un gran avance, por ejemplo, que el Ministerio de Educación haya enviado un oficio proponiendo al Consejo de Educación la creación de una modalidad de escuelas de reingreso. Esto ocurrió este año en enero. Sin embargo, hoy día existen 12 proyectos educativos que Chile tiene para atender este problema y necesitamos financiamiento directo, estable hoy. Entre el 2015 y el 2017, lamento decirle que el presupuesto se disminuyó en 3.000 millones de pesos, el presupuesto dedicado al apoyo de este tipo de escuelas. Por tanto, necesitamos este año, el 2019, que este presupuesto se reponga, de lo contrario no habrá futuro para estos proyectos y por tanto no habrá futuro para Javiera. Quiero agradecer a UNICEF por este esfuerzo colectivo que se plasma en el libro del Dicho al Derecho, el cual recoge 90 propuestas en el ámbito de las políticas públicas, la infraestructura, los modelos pedagógicos, y relevar así el desafío de la reescolarización con propuestas concretas que hagan de Chile un país más justo y digno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Cristóbal. Agradecemos las palabras y queremos invitar ahora a Liliana Cortés, que es directora ejecutiva de la Fundación Súmate del Hogar de Cristo, para que entremos en materia y nos presente entonces este modelo de calidad para escuelas de reingreso en Chile que propone el Hogar de Cristo. Así es que le damos la bienvenida a Liliana Cortés. Antes, no está en la tarjeta, pero evidentemente que antes de entrar en materia queremos que el subsecretario Figueroa pueda compartir unas palabras con nosotros, porque evidentemente que es un tema que tiene que ver, se ha hablado de desarrollo social, pero evidentemente que tiene que ver con educación, son temas que van entrelazados, así que le agradecemos su presencia y le pedimos sus palabras. Y también un aplauso. Muchas gracias, muy buenos días. Estoy un poco afónico, así que espero que se entienda bien. La verdad es que voy a corregir a Mónica, vamos a entrar en materia al tiro, ¿no? Porque precisamente el tema que hoy día se trata en este seminario es una cuestión esencial de principal preocupación de la política pública y que desde el Ministerio de Educación hemos abordado con mucha fuerza. Sabemos que la educación es un camino fundamental para que todos nuestros jóvenes accedan a mayores oportunidades y puedan llevar adelante
todos sus talentos, todas sus potencias. Bajo esa lógica, hemos insistido en que el foco de la política pública debe estar fundamentalmente en lo que ocurre dentro de la sala de clase, cómo somos capaces de hacer del sistema escolar y específicamente de lo que ocurre en el entorno, en el aula, en el entorno más pequeño, digamos, pero fundamental de cada establecimiento, hacer de ese lugar un espacio fundamental para que nuestros niños y jóvenes puedan alcanzar todas sus potencias. Y en eso han estado nuestros esfuerzos. Ahora, obviamente, que si uno dice que lo fundamental es lo que ocurre dentro de la sala de clase, preocuparse por los niños que no llegan a esa sala de clase y que están excluidos del sistema escolar, pasa a ser también un elemento esencial del diseño de la política pública. Si son 350.000, si son 150.000, si son 10.000, es poco relevante para los efectos del desafío que tenemos que enfrentar. Lo que nos corresponde es hacernos precisamente cargo de que el sistema escolar esté no solo a disposición, sino que sea útil y sea una palanca clave para que todos nuestros niños y jóvenes alcancen al máximo todas sus potencias. Bajo esa lógica y con esa mirada hemos trabajado, y de hecho lo hemos hecho en conjunto con la Fundación Súmate y el Hogar de Cristo, para poder identificar cuáles son los aspectos del diseño de la política que deben cambiar para que experiencias como esta, que son preciosas y fundamentales, puedan efectivamente escalar a todo Chile y estén al alcance no solo del impulso y la fuerza que en esto ha puesto el Hogar de Cristo, sino que de cualquier otra institución, otras personas que tengan la disposición, las ganas, el talento también para que estas experiencias puedan replicarse. Bajo esa lógica, la política que desde el Ministerio de Educación hemos impulsado aborda dos ejes que son fundamentales. Primero, la importancia de que los niños que acceden al sistema regular se mantengan en él y, por lo tanto, un diseño de política que apunta a la retención de nuestros niños y jóvenes en el sistema escolar. Eso tiene varias etapas, en síntesis, una mirada general de prevención que pasa fundamentalmente por fortalecer los liderazgos dentro de las escuelas, entendiendo que cada escuela es la principal llamada a identificar quiénes son los niños que tienen mayor riesgo y están en mejores condiciones de aproximarse a ellos. Pero como sabemos que eso no basta, estamos también, junto con Desarrollo Social, diseñando un sistema de alerta temprana que permita identificar todos aquellos factores de riesgo y ponerlos a disposición de los distintos establecimientos para ayudarlos desde el aparato estatal, ayudar a los establecimientos a que puedan tomar medidas más precisas y poder anticiparse a los riesgos que están ahí a la vista y que en definitiva terminan en que esos niños queden fuera del sistema. Y luego un apoyo focalizado para asegurar que eso no ocurra. Estamos hablando acá de aspectos tan fundamentales como la convivencia escolar, como la preocupación por la asistencia a clase y por lo tanto combatir el ausentismo crónico, que es una de las principales amenazas para que terminen que los niños son excluidos del sistema. El foco en los aprendizajes, permitir que todos los niños efectivamente alcancen los aprendizajes que están en condiciones de obtener. Por tanto, la prevención. Pero no basta, porque mientras trabajamos en prevenir que los niños queden excluidos del sistema, sabemos que un número importantísimo está fuera de las posibilidades que el sistema regular le ofrece. Y bajo esa lógica, y aprovechando la experiencia, y sin duda aprovechando ahora más el análisis que en este estudio hoy día se presenta, lo que desde el Ministerio de Educación estamos haciendo es, como les decía al principio, generar condiciones para que este tipo de formación pueda escalar y replicarse. El primer paso para ello es la creación de una nueva modalidad educativa, que es una modalidad de reingreso. Hoy día, esa modalidad obviamente no existe y las experiencias que tenemos, que son exitosas pero que son acotadas, se tienen que echarle mano a
políticas diseñadas con otro propósito, fundamentalmente la educación de adultos, que es digamos, el paraguas que hoy día cobija a estas escuelas. Pero la educación de adultos está pensada no para los niños que, estando en edad escolar, están fuera del sistema, sino que precisamente para quienes no alcanzaron, quedaron fuera hace mucho tiempo y hoy día no tienen no pasaron en definitiva una experiencia escolar. Y lo que se hace hoy día es tomar un instrumento que tiene un propósito determinado y utilizarlo para la atención de niños y jóvenes en edad escolar que queremos reincorporar. Eso hay que cambiarlo. De hecho, de los 140.000 más o menos usuarios del sistema de educación de adultos, un 58% son niños y jóvenes en edad escolar. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces? Y esto lo estamos trabajando en conjunto con el Consejo Nacional de Educación, el diseño y la creación de una modalidad de reingreso que permita que a estos niños y jóvenes se les trate como merecen, que efectivamente se puedan diseñar al alero de la política pública instrumentos precisos que reconozcan sus propias características y permitan entonces llevar a cabo esos proyectos de mejor manera. Creemos que con la creación de esta modalidad de reingreso se va a dar un impulso clave a que este tipo de iniciativas pueda efectivamente replicarse. Y obviamente, una vez creada esa modalidad, tendremos que trabajar en la manera adecuada de financiar esos proyectos. Con el propósito, porque hoy día, además, la educación de adultos tiene un financiamiento muy mermado en relación al resto del sistema educacional. Por lo tanto, la creación de esta modalidad nos va a permitir no solo contar con un instrumento diseñado para las características de las necesidades de los niños que queremos atender, sino que además poder construir un paraguas más amplio de política pública que obviamente pasa por un financiamiento adecuado y que permita que estas experiencias se repliquen, se potencien y vayamos aprendiendo también de la práctica de lo que ahí ocurra. En eso Juan Cristóbal señalaba cómo ha mermado el presupuesto en estas materias. Es fundamental volver a priorizar el gasto público en educación. Nosotros hoy día tenemos, por ejemplo, se está instalando una discusión en torno a si los jóvenes que, habiendo estudiado con gratuidad en la educación superior, habiendo pasado todo el periodo formal de la carrera, aún le quedan semestres por cursar, si acaso a esos jóvenes tenemos que entregarles un aporte por gratuidad. Y yo pregunto entonces, ¿cuál es la decisión que como país tenemos que tomar? ¿Dónde vamos a destinar los pocos recursos que tenemos? ¿Los vamos a destinar para que los jóvenes que efectivamente lo necesitan con absoluta claridad, que están excluidos de todas las oportunidades que el sistema educacional ofrece y que está destinado a entregarles? ¿Ellos son los principales destinatarios de los recursos públicos o no? Decisiones de ese tipo, junto con un diseño correcto de política pública y la generación de condiciones que nos permitan efectivamente avanzar en que ningún niño en Chile esté al margen de las oportunidades y las posibilidades que tenemos la obligación de ofrecerle, son las que tenemos que seguir trabajando y que por lo tanto, y que hoy día vamos a discutir con mayor profundidad. Quiero simplemente terminar agradeciendo el esfuerzo que ha hecho el Hogar de Cristo y la Fundación Súmate en esta materia, no solo por hacerse cargo, sino que también por incidir en la política pública y por esa vía poner un tema de tanta relevancia en el debate nacional. Creo que es fundamental que lo tengamos y obviamente mucho más importante que lo sepamos abordar con precisión y velocidad. Muchas gracias. Le agradecemos entonces sus palabras al subsecretario y así vamos a invitar, como les decía, a Liliana Cortés, directora ejecutiva de la Fundación Súmate de Hogar de Cristo, para que nos presente el modelo de calidad para escuelas de reingreso en Chile que propone el Hogar de Cristo, porque no siempre cualquier solución funciona y porque no se trata solamente, a eso apuntaba también el subsecretario, de tomar medidas, sino tomar medidas que sean efectivas. Dirigir los recursos que son siempre escasos
en pos de que sea efectivo, que no abandonen o que reingresen finalmente al sistema escolar. Liliana, entonces, esperamos tus palabras. Buenos días, ¿se escucha? Buenos días. ¿Sí? Bueno, buenos días. La verdad es que para nosotros hoy día como Fundación Súmate estamos orgullosos del esfuerzo que hemos logrado concluir con este estudio, que principalmente lo que hace es dar cuenta de una experiencia de 25 años y la experiencia de otras buenas prácticas que existen hoy día y que ponerlas a la luz y al servicio de la política pública nos pueden dar una esperanza de lograr efectivamente nuestra meta, que es que ningún niño hoy día pierda la oportunidad de poder desarrollarse, cumplir sus sueños, tener la posibilidad de crecer y lo más importante, ser un real aporte a nuestra sociedad. Vamos a esperar la presentación. A partir del debate voy a rellenar, pero a partir del debate público solo mencionar que cada historia, como vamos a ver ahora en la presentación, cada historia que para nosotros es cotidiana, va teniendo cierto sentido cuando uno va logrando recabar la evidencia y va generando efectivamente ciertas dimensiones y elementos clave que nos permiten avanzar. Ahora sí. Gracias. Bueno, lo que vamos a ver hoy día principalmente son los estándares de calidad para una escuela de reingreso adaptada, digamos, a la realidad chilena. Los elementos que hoy día vamos a traer principalmente son un nivel de caracterización, un panel de expertos que levantó ciertas recomendaciones y también vamos a revisar efectivamente cuáles son los costos que puede tener asociado este tipo de modalidad. Lo primero es que el paraguas que efectivamente ampara esta realidad lamentablemente está en que la mayoría de estos niños nace y crece en pobreza. ¿Qué significa hoy día en Chile nacer y crecer en pobreza? 4 elementos fundamentales. Lo primero es que todavía tenemos brechas importantes en la posibilidad de que un niño ejerza la completitud de sus derechos y pueda crecer efectivamente en un ambiente de protección y cobijo. Nuestras políticas públicas hoy día, sobre todo en lo que tiene que ver con la integración y la población infanto-adolescente, son muy pobres, estamos muy en deuda. Salud mental, salud, está todo muy disgregado. Hoy día un joven, partimos con una protección con los niños a partir de lo que Crece Contigo, que son excelentes iniciativas, pero después se pierde y el mundo juvenil está a merced de una serie de políticas en la medida que los chicos lamentablemente, y diciéndolo directamente, se meten en lío. Si el joven se mete en el lío, aparece toda una política. Pero ¿qué hacemos antes? ¿Cómo los protegemos antes? El acceso a servicios efectivamente no es suficiente. Las listas de espera para salud mental en términos preventivos son terribles. ¿Cómo nosotros podemos tener hoy día un joven que está con una situación de salud mental, con una urgencia y una emergencia, que va a una consulta y tiene que esperar 3 meses para una consulta? Lo perdimos, es un joven. El joven ve la realidad ahora, no la ve en 3 meses más. Perdemos oportunidades día a día. Y lamentablemente entre 0 y 17 años esta realidad afecta a más de 1.200.000 niños. Ahora, ¿qué entendemos por exclusión escolar? ¿Cómo nosotros comprendemos hoy día este fenómeno?
Hay un enfoque tradicional que nos ha acompañado muchas veces y que todavía está hoy día arraigado en nuestros discursos y que es necesario lograr erradicar, que tiene que ver con comprender el fenómeno desde una mirada muy individual. Desde ahí se desprenden términos como desertor escolar, como abandono escolar, o efectivamente fracaso escolar, principalmente haciendo responsables al niño, como si no hubiera adultos que estuvieran involucrados en esta misma situación. Cuando queremos avanzar efectivamente como país, empezamos también a avanzar hacia un enfoque ya de exclusión escolar. En los últimos, yo diría que 6, 7 años ya empezamos con esta mirada, donde ya comprendemos que el problema es multicausal, donde hay efectivamente factores intra y extraescolares, por lo tanto ya no hablamos de un niño que deserta, sino que de fenómenos de desescolarización, que en resumidas cuentas es una tormenta perfecta. Es un cúmulo de situaciones familiares, de contexto barrial, social y de la misma escuela que se concentran en poco tiempo y que hacen que el joven termine excluido del sistema escolar. Y en los últimos 3 años, yo diría que hemos ido avanzando y reflexionando en torno a esta problemática y hemos logrado acuñar la mirada desde el enfoque de las trayectorias educativas, que se centra efectivamente en el joven, pero empezamos a visibilizar los recorridos que estos jóvenes tienen por el sistema escolar, con pausas, con retrocesos. Como decía antes, el joven hoy día va a terminar el octavo, tiene 18 años, el próximo año se va a ir al servicio militar y después va a volver a terminar su enseñanza media. ¿Por qué eso no es posible? Si eso es lo que él traza como proyecto de vida, tiene todo el derecho a plantear un camino distinto, pero no nos cabe hoy día en la cabeza que eso sea viable o válido, porque creemos en estas trayectorias que le llamamos más teóricas, que a una persona entre a prekinder y salga de cuarto medio y no le pase nada en el camino. A estos jóvenes les pasan cosas todos los días y muchos años. Por lo tanto, cuando tenemos una mirada de trayectorias reales, empezamos a configurar un modelo adaptado a su realidad. ¿Qué fue lo que hicimos en el estudio? ¿Ya? ¿Cuáles son efectivamente los elementos centrales? Lo primero es que levantamos evidencia internacional, donde fuimos a mirar la experiencia de 8 países que son todos miembros de la OCDE y que han trazado una política pública respecto a la reinserción educativa y a mecanismos reales y posibles para poder recuperar las trayectorias educativas de estos jóvenes. Luego hicimos un análisis cualitativo donde levantamos principalmente entrevistas, grupos focales de los mismos jóvenes que están fuera del sistema, jóvenes que han recuperado sus trayectorias o en riesgo de ser excluidos. Conversamos con grupos de pares, con familias, con profesores, para poder comprender un poco más este fenómeno. También levantamos este análisis cuantitativo, que ha sido principalmente la noticia de estos días, respecto a saber cuántos son, y dónde están. Y aquí centrar efectivamente el esfuerzo que hicimos con el CIAE en términos de no saber solamente cuántos son, sino que lo más importante es dónde están. Porque, como decía antes, efectivamente este no es un joven que está dentro de la escuela. Por lo tanto, está en la casa, está en el barrio, está donde está. Y en ese sentido, cualquier información, base administrativa, que pueda darnos ubicaciones reales en términos territoriales, va a ser fundamental para poder avanzar en la política pública. Y con estos 3 elementos de evidencia internacional, análisis cualitativo y cuantitativo, utilizamos la metodología de consenso del RAM de la Universidad de California, Los Ángeles, donde logramos efectivamente levantar un panel de expertos que levanta una serie de recomendaciones, las mira, las evalúa, las prioriza y las declara como pertinentes para nuestra realidad chilena. Y en ese sentido, luego las que se declaran inciertas o donde
donde hay contradicciones, se discuten en un panel ya más presencial. La primera fase de este consenso es a través de una encuesta donde respondieron 51 expertos internacionales y nacionales y luego un panel de expertos presencial de 15 personas. ¿Cuál es el resultado entonces de estas recomendaciones? El resultado es lo que está abajo, que son 94 recomendaciones para un modelo de escuela de reingreso para Chile, que es el foco de este estudio. ¿Cuáles son los países que fuimos a ver? ¿Cuáles fueron los modelos que fuimos a observar? Que trajimos, digamos, la información. Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Irlanda, Hungría, Alemania, España y Finlandia. Todos países que han vivido esta problemática, que todavía la viven, pero que han logrado efectivamente dos cosas más importantes: frenar los jóvenes que están saliendo del sistema y, lo más relevante para nosotros, recuperar trayectorias educativas. Al traer, digamos, esas experiencias, lo que hacemos entonces es mirar este contexto internacional. Ubicamos a Chile con algunas cifras fundamentales con todos estos países y efectivamente nos encontramos que estamos hoy día en deuda en términos de poder avanzar hacia una política que logre efectivamente, que sea efectiva y que logre frenar el fenómeno de la exclusión educativa. ¿Cuáles son esos modelos internacionales de escuelas de reingreso? Voy a pasar muy rápidamente en términos de que quisiera que observaran cuáles son los principales elementos objetivos y también los indicadores de éxito o cómo miden el logro de estas experiencias. Argentina, donde tenemos principalmente el éxito marcado en las tasas de egreso, que significa que los chicos logren terminar su enseñanza media, en este caso para Chile, que son los años obligatorios que como constitución, como país, y declarado en nuestra constitución, decimos que cada joven tiene que tener. Uruguay, que también vamos en tasas de egreso, con ratios también de 10 jóvenes por un docente o profesional. Estados Unidos, donde tenemos ratios de 5:1, donde tenemos tasas de egresos y también empieza a aparecer algo muy relevante que tiene que ver con la inserción laboral y social de un joven, que tasas de éxito que tienen que ver con la continuación de estudios y la inserción laboral. Irlanda, nuevamente, tasas de indicadores de éxito que tienen que ver con inserción laboral. Hungría también, el mismo, tasas de egreso y inserción social y laboral. España con tasas de egresado. Y Alemania también con tasas de continuidad e inserción social y laboral. ¿Por qué es importante esto? Porque principalmente el tema no es tener un certificado de cuarto medio. No va a ser suficiente. Lo que buscamos acá es reparar el daño causado en las experiencias de fracaso escolar de estos jóvenes y a partir de eso que logre construir una ruta, un proyecto de vida con la educación como un elemento de superación. Eso es lo importante y lo que nos motiva a instalar este tipo de prácticas y políticas públicas. ¿Qué resultó de esta revisión de experiencias? Principalmente una serie de dimensiones en las cuales esta política tiene que establecerse y afirmarse. Lo veíamos antes, contextos de política pública, no puede ser el esfuerzo de 5, 7 o 10 organizaciones de la sociedad civil porque ven a los chicos todos los días y se preocupan de ellos. No es suficiente. Temas de infraestructura en términos de lograr efectivamente que sean ambientes protectores al servicio de la experiencia educativa de los jóvenes, territorialmente muy bien ubicados. No es un joven que va a recorrer 3 comunas para ir a la escuela. Es un joven que va a recorrer 10 cuadras porque es lo que tiene más cercano. No olvidemos acá que acá tenemos jóvenes, lamentablemente, que nunca han salido de su población, se los aseguro. Tenemos experiencias diarias de chicos que no conocen el metro de Santiago,
chicos que nunca han salido de la ciudad. Entonces, aquí esto es dramático en términos del contexto, por lo tanto, la infraestructura de calidad, abierta, desafiante, es fundamental, y quizás no solamente en las escuelas de reingreso, sino que en todas las escuelas de nuestro país que trabajan en sectores vulnerables. Los equipos de las escuelas, equipos que efectivamente tienen una mirada en términos mucho más integral. Gestión de la escuela, cómo lidia la escuela con todo lo que tiene que ver con el tema de la normativa, lo administrativo y la organización. La intervención social, que son todos los dispositivos sociales para reparar el daño psicosocial que traen, métodos de enseñanza y currículum, involucramiento familiar y el rol de la sociedad civil. Si queremos insertar a este joven en el mundo laboral, no puede conocerlo a los 20 años. Tiene que conocerlo a los 12, a los 15. Por lo tanto, la mirada de la posibilidad de que conozca el mundo de la empresa es importante. Y la medición también, como veíamos antes, de los logros y los resultados. Respecto al tema de las cifras, ¿cuántos son? Bueno, ha sido bien evidente en estos días. En Chile, lamentablemente, no hay un consenso técnico respecto a la medición de la exclusión educativa. Se utilizan múltiples indicadores y metodologías de cálculo y no existe consenso en cuál es la mejor fuente de información para poder utilizarlo. Acá hay un debe y un sentido de urgencia. Es ahora cuando necesitamos que estos jóvenes tengan efectivamente tengamos una medición, porque si queremos instalar una política pública y no tenemos consenso en la medición, ¿cómo vamos a saber entonces después si fuimos efectivos en la implementación de las mismas? Y acá concentrarme en cómo son los jóvenes. Bueno, 44% mujeres, 56% hombres, principalmente una realidad urbana de las grandes ciudades de nuestro país. La mayoría nacidos en Chile, los niños migrantes no traen desfase, generalmente vienen de la escuela y se logran insertar. Los que están hoy día quedándose atrás son los niños que por problemas y por situaciones históricas de trauma están fuera. La mayoría no pertenece a pueblos indígenas. El 65% se encuentra en los dos primeros quintiles de la población, o sea, esto es una realidad marcada por la pobreza, y no solamente por la pobreza más económica, sino que en un 62% marcada por la pobreza multidimensional. La estructura y relaciones familiares están tensionadas, el 41% viene de hogares monoparentales y muy estresadas en sus funciones de cuidado, por lo tanto lograr incorporar mecanismos de cuidado y de apoyo en la realidad escolar cotidiana es complejo. 66% del total de los niños, de las familias, efectivamente, tampoco han terminado la educación. ¿Qué significa esto? Que esto es un problema intergeneracional. Cuando logremos el éxito de esta política, no vamos solamente a lograr el éxito en la medida que estos jóvenes tengan una inserción social mejor. Vamos a lograrla cuando estos jóvenes no dejen que sus hijos dejen de estudiar. El 55% efectivamente son madres entre 12 y 21 años, la mayoría, muchos han tenido hijos, a diferencia de la cifra en los que no se encuentran en exclusión educativa, que son los 6,5. O sea, tenemos acá paternidad y maternidad adolescente como un elemento importante que hay que considerar, como lo veíamos en el video. Situaciones de violencia cotidiana, naturalización de la violencia como un elemento que afecta en esto la socialización, el modelo de sociedad que queremos. Si el joven sabe cómo resolver sus conflictos en la calle y no tiene la experiencia y la vivencia educativa para poder resolverlo y conocerlo de otra forma, tenemos un problema. Porque ¿qué estamos modelando? Violencia para tener más violencia y más exclusión. Ausencia de vínculos en términos de clima escolar, lo decía antes el subsecretario, la ausencia de vínculos importantes de grupos de pares es un elemento que marca también la caracterización de estos jóvenes.
donde el escenario de conflicto, de peleas y de ambientes poco protectores no permiten que los jóvenes logren efectivamente sentirse arraigados, no tienen sentido de pertenencia a la escuela, se van, salen. Y también en términos de la relación estudiante-profesor, un vínculo. El vínculo es fundamental. Si no hay nadie en esa escuela que lo quiera, que lo estime, que lo desafíe, el joven va a estar afuera. Y el 45%, como veíamos desde el enfoque de las trayectorias educativas, no tiene una trayectoria teórica. Tiene efectivamente rezago, repitencias, expulsiones, entradas y salidas del sistema. Es parte de su realidad y tenemos que ser nosotros capaces de adaptar nuestra forma de hacer escuela para que ese joven logre llegar. Bueno, así entonces pasamos por esta caracterización y empezamos a avanzar entonces en las condiciones más de política pública necesarias para tener. ¿Cuáles son los elementos que la escuela de reingreso necesita para poder existir, coexistir en el sistema y tener indicadores de mejora continua? Como veíamos antes en las palabras iniciales de Juan Cristóbal y del subsecretario, mecanismos, montos y mecanismos de financiamiento adecuados, permanentes en el tiempo, desde la línea de la subvención, no de un fondo concursable que se renueva año a año porque no se le puede dar continuidad a proyectos educativos. Si bien la permanencia de un joven en una escuela de reingreso va a tener 3 o 4 años, puede que no sean 12 años, pero yo no puedo prometerle a un joven que va a salir de la educación media si no sé si el próximo año voy a tener financiamiento para darle continuidad a su experiencia educativa. Ya creyó en nosotros. ¿Cómo le digo que el próximo año no tenemos y tenemos que cerrar? Eso no puede ser posible hoy día y no es así para el sistema regular. ¿Por qué para estos jóvenes excluidos? Sí. La flexibilidad y la implementación curricular. Queremos que se utilicen las bases curriculares nacionales, pero tiene que ser adaptada. La coherencia con el sistema de carrera y evaluación docente. Trabajar en una escuela de reingreso es de un nivel de especialización que de verdad, les digo, conociendo a nuestros profesores y a nuestros docentes, es de lujo. Es de lujo. La forma de mirar el tema docente, el proceso de aprendizaje, la forma de trabajar el vínculo requiere un nivel de especialización y eso tiene que ser reconocido en su carrera docente. Mecanismos de aseguramiento de calidad. No, ¿cómo vamos, si estamos haciendo algo diferente, cómo lo vamos a medir con los 12.000 escuelas que existen en este país de la misma forma? No es posible. Tiene que tener, y no es que no queramos ser evaluados, no es que no queramos tener indicadores de calidad, pero tienen que ser distintos. Y el vínculo con las redes intersectoriales. ¿En qué sentido? Si el joven está sobreintervenido porque tiene que ir a 3 o 4 programas que lo están apoyando por otras situaciones, no puede ser a costa de su presencia en la escuela. ¿Por qué no el programa va a la escuela y atiende al joven? Lo tengo todos los días ahí. ¿Por qué no va el programa, los 3 o 4 programas en los cuales este joven está sobreintervenido, a la escuela y hacemos un trabajo en conjunto? No, tiene que ir a una cita allá, tiene que ir a la cita al otro lado y lo pierdo media semana. Y así por último llegamos entonces al final de las recomendaciones antes de pasar a los costos. ¿Cuáles entonces son los elementos de una escuela de reingreso? Una advertencia, posiblemente muchas de las cosas que ustedes vean acá tienen que ver con una escuela regular. Uno dice, es que esto debería ser para todas las escuelas del país. Posiblemente, si queremos un país, una escuela de mejor calidad, posiblemente sí. Pero lo más relevante y lo que quisiera destacar, que estos elementos son ahora, los necesitan los jóvenes ahora, hoy, porque si no, seguimos perdiendo generaciones. El acompañamiento personalizado. Hay una recomendación que habla de una figura del consejero, que más allá de la relación del vínculo del docente y del profesional con él, es una persona que lo acompaña, que se reúne una vez a la semana con él y que es su referente. Es al que acude día a día y el que le pregunta cómo amaneció, cómo llega
y cómo se va. El aprendizaje flexible, si bien estamos de acuerdo con el currículum nacional porque son jóvenes menores de edad que necesitan efectivamente aprender todo lo que como país decidimos que un joven en este país tiene que aprender, tiene que ser con jornadas flexibles, tienen que ser con módulos de aprendizaje que no es solamente personalizado, sino que acotado al tiempo que puede estar en la escuela y con tiempos de adaptación al aprendizaje. Nosotros utilizamos el decreto de educación de adultos, que principalmente es 2 años en 1, pero también les quisiera decir que no solamente es aceleramiento, no solo es 2 años en 1, a veces necesitamos que un chico esté 2 años en un nivel, porque su nivel de brecha pedagógica es tan alta que no va a lograr sacar todo lo que necesita a incorporar para efectivamente tener un aprendizaje de calidad y poder empezar efectivamente a escalar en una siguiente etapa de contenidos y aprendizaje. Aprendizaje personalizado, ratios efectivamente de 6 docentes, o sea, 6 jóvenes por docente, profesionales de apoyo que tienen una relación también de 20 jóvenes por profesional y obviamente horas lectivas de una proporción menor. ¿Por qué? Porque se necesita preparar cada clase, preparar cada realidad, trabajo en equipo de los docentes para poder hacer coincidir un plan de trabajo individual para cada uno de ellos. Un perfil de docentes, como decía antes, de nivel de especialización alto, condiciones de trabajo en términos de retención y reconocimiento del desarrollo de carrera, sobre todo de carrera docente, apoyo efectivamente a los profesionales, un elemento nuevo y que nos llamó mucho la atención y que con el que coincidimos en primera instancia cuando lo vimos, que tiene que ver con el apoyo tanto a los equipos directivos como a los docentes para poder tener un espejo de cuáles son las mejores prácticas, alguien que les esté mostrando cuáles son las mejores decisiones que se tienen que tomar en el cotidiano. Todos los que trabajamos y que vemos el día a día de una escuela sabemos que uno se pierde en el día a día y que uno está inmerso en una serie de decisiones pequeñas. ¿Quién te ayuda a mirar y a extrapolar y ver efectivamente cómo es la mirada más global de la experiencia educativa que estamos ofreciendo a estos jóvenes? Y algo también que salía en todas las experiencias que vimos, que tiene que ver con no solamente una tasa de éxito respecto al egreso, sino que lo más relevante, un acompañamiento al egreso. Un joven con experiencias de fracaso escolar, que dejó efectivamente de estudiar, estar fuera 2 o 3 años, tiene altas probabilidades de volver a de volver a estar excluido. Por lo tanto, tenemos que generar un acompañamiento. Las recomendaciones plantean al menos de 2 años de forma progresiva. Los primeros 6 meses mensualmente, hasta ya un acompañamiento al final cada 3 meses y cada 6 meses. Pero que no se nos pierdan, porque así también vamos a tener las 2 noticias. Vamos a saber cuando ese joven esté trabajando, contento y con una ruta y un proyecto de vida, y también vamos a saber cuando no lo hicimos tan bien. Y cuando tenemos que seguir haciendo cosas para que efectivamente este joven logremos incluirlo socialmente. Y así llegamos efectivamente con todas estas recomendaciones, llegamos a un nivel de priorización donde recogimos algunas que eran más importantes y que eran prioritarias y de implementación en el corto plazo, y elaboramos una estructura de costos que tiene gradualidad. Elaboramos 3 posibles escenarios porque efectivamente entendemos que los recursos son escasos y que tenemos que, en la medida que lo vayamos haciendo muy bien como política pública, podemos también ir inyectándole aún más recursos a partir de los mínimos que se requieren. ¿Qué tiene el modelo A, que es el primer modelo? Tiene efectivamente mejoras en los coeficientes de profesor-estudiante para poder hacer el trabajo de consejería, el trabajo de planificación y de trabajos en equipo.
Aumenta la dotación profesional, tener a disposición psicólogos, trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales como profesionales al servicio del proceso de aprendizaje. Esto no es una dupla psicosocial al servicio de los docentes. Esto es un trabajo mancomunado y en conjunto, todos en el plan de trabajo individual del joven, incorporado y entramado los procesos pedagógicos con los procesos de reparación de daño psicosocial. La incorporación del consejero de atención directa a los jóvenes, yo les aseguro que esta es la mejor inversión que podemos hacer. Es un joven que necesita un referente, un modelo, alguien que le diga que el futuro es distinto y lo convenza y que a pesar de que se va a su casa y está a la escoba todos los días y vuelve, siga creyendo que es posible. Incorporación de los mentores para que efectivamente el acompañamiento de los profesores y a los profesionales sea en esta mirada más global y más extrapolada de la cotidianeidad y obviamente ajustes salariales en términos de que tenemos que tener retención de nuestros maestros y de no efectivamente tener una rotación muy alta, porque el vínculo que se genera con un estudiante se requiere en el tiempo. Reparar daño causado por el sistema educativo no es de 2 días ni de 1 año. Se necesita tiempo. Acá tenemos jóvenes que desconfían de todos los adultos que los defraudamos. Por lo tanto, no se va a entregar rápidamente a una experiencia educativa distinta. Y eso es tiempo y recurso. Además, ese es el modelo A. Después vamos a ver un resumen en términos de costo. El modelo B tiene los elementos anteriores, pero además una mirada en términos territoriales. ¿Es una escuela que puede estar al servicio más allá de lunes a viernes de 8 a 5? Sí. Si estamos ubicados territorialmente, bien ubicados, es el espacio protector de la comunidad. Es la escuela referente, que uno mucho lo ve más en regiones, en pueblos pequeños, donde la escuela lo es todo. La escuela se usa para todo. Bueno, ¿por qué en nuestros barrios de nuestras ciudades no puede estar lo mismo y en estos barrios marginados donde efectivamente, con suerte, tenemos 2 árboles? Entonces, vemos la escuela como un centro educativo abierto a la comunidad, ojalá con instalaciones también disponibles para los fines de semana y en horarios posteriores para que efectivamente pueda ser utilizada la infraestructura al servicio del desarrollo del barrio también. Y un modelo C que sintetiza efectivamente todas las recomendaciones y que obviamente tiene un costo más alto. Esta es entonces la comparación que tenemos de estos 3 modelos. Partimos de una línea base que principalmente está dada por un referente de la Fundación Súmate, que hoy día tenemos 5 escuelas. Tenemos el modelo A, que tiene un valor por joven mensual de 497.000 pesos, un modelo B que tiene un valor mensual de 518.000 pesos y un modelo C que sintetiza todas las recomendaciones y que tiene 624.000 pesos mensuales por joven, con brechas que uno puede ver a partir de las subvenciones que hoy día podemos tener, que son brechas que van desde el 76 al 80%. ¿Qué es lo relevante de esto? Y lo vamos a ver después en la siguiente presentación. ¿Vale la pena esto? Sí. Quizás no sea, es importante decirlo también. Esta cifra son cifras que hoy día se pagan en colegios de élite de nuestro país. Así que, ¿por qué no la pueden tener los jóvenes que más lo requieren? Ese es el desafío. Sí. Muchas gracias. Más fuerte el aplauso entonces, porque nos quedó clarísimo cómo es el modelo, cuáles son las prioridades, las necesidades para Liliana Cortés. Liliana, muchísimas gracias. Repito, les reitero que no se olviden que ya con este contexto más global de este sistema, del modelo con el cual se aborda esta problemática, pueden entregarnos más preguntas, arrobarlas con H de Cristo y pueden hacer llegar preguntas y también con el hashtag Escuelas de Reingreso Ahora.
Así que no se olviden de hacer esas preguntas y los invitamos entonces porque queremos que ustedes participen y también tener presentes sus inquietudes. Invitamos a hacer sus comentarios técnicos al modelo propuesto a Ricardo Espinosa, que es un economista chileno radicado en París, quien trabaja en la OCDE analizando y comparando experiencias educativas. Él va a analizar entonces desde una mirada internacional también la temática de la interrupción educativa, porque evidentemente no es una temática, no es una problemática solo de Chile, y evidentemente también mirando más allá de la cordillera podemos encontrar buenas soluciones y buenas experiencias. Ricardo Espinosa es ingeniero civil de la Universidad Católica de París, es doctorado en Economía de la Universidad de Maryland, trabaja, como les dije, en la OCDE, en París, donde se desempeña como analista y jefe de proyecto del Centro de Habilidades. Lidera proyectos que buscan dar una mirada estratégica y multisectorial a problemas en las áreas de educación y mercados laborales, con foco en fortalecer la coordinación entre distintos ministerios y grupos de interés. Su investigación se centra en la evaluación de políticas educativas y laborales, principalmente en las áreas de acceso y financiamiento a educación superior y sistemas de admisión centralizada de alumnos. Así es que es un privilegio tener con nosotros y creo que para todos poder escuchar a Ricardo Espinosa y les pido un aplauso para él. Bueno, muy buenos días a todos. Primero que nada quería agradecer a Liliana, al equipo del Hogar de Cristo, de la Fundación Súmate, también a UNICEF por esta invitación. Para mí es un honor estar con ustedes hoy día y compartir un poco la experiencia internacional desde la OCDE en torno a este tema tan relevante que es el reingreso escolar y la exclusión escolar. Vamos a esperar la presentación. Dale. Creo que es la última todavía. Ah, bueno. Ahí sí. Bueno, como reiterada, muchas gracias por la invitación y lo que quiero hacer en esta presentación, en estos 15 o 20 minutos, es presentarle un poco de evidencia internacional, contarle un poco cuál es la mirada desde el punto de vista de la OCDE y también ilustrar, ¿no es cierto?, y complementar el trabajo que ha hecho Súmate con experiencias exitosas en otros países. Yo creo que antes de analizar la experiencia internacional, creo que es súper relevante, y eso lo ha hecho, hay un debate los últimos días, pero que es un tema muy importante, que primero visualizar y tener una idea de cuántos alumnos estamos hablando, de cuál es la prevalencia, ¿no es cierto?, de este fenómeno. Y si uno mira un poco los países, estos son los casi 36 países OCDE, hay algunos que no están acá. En promedio, los países de la OCDE estamos hablando de cerca de un 4% de alumnos en los sistemas escolares que están excluidos. Esto es decir, alumnos que debiesen estar matriculados en la educación, ya sea primaria o secundaria, pero que por algún motivo no están. ¿Qué pasa en Chile? Esto según datos, ¿no es cierto?, de la UNESCO, que la OCDE, que son datos oficiales, ¿no es cierto?, es una cifra que en el año 2016 alcanza cerca de 6,5%, 6,8%, bajó según la última cifra a 6%. ¿Cuánto equivale a esto? Cerca de 180.000, quizás un poco menos, alumnos que debiesen estar escolarizados en el sistema escolar y hoy no lo están. Más allá de la discusión, como decía el subsecretario, como lo decía Liliana, de cuántos son exactamente, creo que hay un tema primero, reconocer que es un fenómeno relevante, que ya sean 100.000, 200.000 o 300.000, es un número muy importante, pero sobre todo entender que es un fenómeno que va más allá del crecimiento económico, del progreso que tienen los países. Acá hay datos bien interesantes, pero países como Suiza, Polonia, Islandia o Estonia, que son países bastante más desarrollados y que presentan índices sociales mayores al que presenta Chile, también tienen porcentajes relativamente elevados. O sea, el problema de exclusión escolar no es algo que se soluciona simplemente con mayor crecimiento o mayor desarrollo económico. Y a pesar de todos los esfuerzos que hacen los países, es un problema que persiste. Y eso creo que es súper importante, y desde ese punto de vista el estudio hace ese punto
de manera muy relevante y pone sobre el debate esta discusión importante. Ahora, ¿por qué es importante, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante para un alumno, para la sociedad, ¿no es cierto?, terminar la educación secundaria? ¿Por qué es importante que no exista esta exclusión? Lo primero creo que es muy relevante porque tiene primero un impacto inmediato casi en el nivel de competencia de las personas. Pensemos, estos son cifras que una medición que nosotros tenemos en la OCDE, que es la prueba PIAAC, que es una prueba estandarizada que mide habilidades en la población adulta o competencias, en este caso competencias numéricas, competencias, ¿no es cierto?, del lenguaje, en capacidad de resolver problemas complejos. Esta figura nos muestra dos cosas muy interesantes. Primero, que Chile, que está en este cuadro abajo acá, muestra en promedio los rendimientos más bajos dentro de los países de la OCDE. Y esto es válido no solo para las personas que tienen educación secundaria completa o más, por ejemplo, que tienen una educación terciaria, que ya es el más bajo de la OCDE, sino que también se extiende a aquellos que no han completado su educación secundaria. O sea, hay un rezago importante en materia de competencia entre aquellos que no han completado la educación secundaria. Ahora, somos en este caso tenemos el peor rendimiento dentro de los países de la OCDE. En este panel el único que nos supera, ¿no es cierto?, en negativo es Indonesia, Yakarta, que participó de este estudio, pero que sin embargo no es un país de la OCDE. Entonces esto por un lado, ya si nosotros analizamos el nivel de competencia, es bajo, no solo para los que tienen educación universitaria, sino que también para los que no tienen educación secundaria completa. Entonces, eso es un punto. Pero el panel derecho nos muestra algo que incluso puede ser más preocupante, y que es que la brecha entre los que completaron educación secundaria o más y los que no la han completado es la mayor de la OCDE. O sea, si hoy día ustedes toman a una persona que terminó educación secundaria o más y comparan el nivel de competencia con alguien que no ha terminado educación secundaria, esa brecha es gigante. Y es la más alta de la OCDE, que es algo, por supuesto, que tenemos que trabajar. Ahora, esto tiene un correlato inmediato en algo, ¿no es cierto?, por ejemplo, los retornos laborales. Si ustedes miran dentro del espectro de países OCDE, esto es el porcentaje de adultos que ganan más del salario mediano en el mercado laboral nacional. Personas que, ¿no es cierto?, tienen educación terciaria, más del 80% están sobre, ¿no es cierto?, la mediana de ingresos. Sin embargo, si ustedes miran las personas que no han completado educación secundaria, eso es casi el 25%. Es decir, muy pocos trabajadores hoy día sin educación secundaria logran, ¿no es cierto?, acceder a salarios dignos y, por supuesto, y eso con todo lo que eso conlleva. Esto también, ¿no es cierto?, puede tener consecuencias, digamos, inesperadas o en ámbitos, ¿no es cierto?, que muchas veces uno no logra visibilizar a primera vista. Y que es, por ejemplo, que hay un cierto componente de género que en este caso tiende a perjudicar también más a las mujeres. Estos también son datos de la prueba PIAAC, que mira, entre otras cosas, habilidades, competencias, pero también participación laboral. Y si usted mira la brecha en la participación laboral entre hombres y mujeres, que en el caso, ¿no es cierto?, para personas con educación terciaria es relativamente baja, 10-12%, es significativa igual, más alto que la OCDE, pero es relativamente baja, 10%. Esa brecha, ¿no es cierto?, entre hombres y mujeres es muchísimo mayor, casi 40 puntos porcentuales, cuando los trabajadores no han terminado su educación terciaria. O sea, si ustedes toman el universo de personas que no han terminado educación secundaria, comparan la tasa de inactividad de hombres versus la de mujeres, esa diferencia es 40% y de nuevo es de las más altas de la OCDE. O sea, tiene un impacto relativamente importante sobre todos los trabajadores en general, pero también tiene un impacto sobre la participación laboral de las mujeres, en este caso, que no han completado la educación secundaria. Ahora, ¿qué puede significar esto en el largo plazo y más en lo macro? Bueno, este gráfico es bastante ilustrativo y que nos muestra en el fondo la correlación que hay entre el porcentaje de la población que no ha completado la educación secundaria, ¿no es cierto?, que Chile en este caso, ¿no es cierto?, se sitúa en el costado derecho y bastante arriba, y contrastado con desigualdad. Desigualdad medido, ¿no es cierto?, como el percentil 10 dividido sobre el percentil, 90 sobre el percentil 10 de ingreso. O sea, cuánto gana una persona, ¿no es cierto?, en el percentil 90 comparado con la persona que gana en el percentil 10. Eso en Chile es más o menos 7 veces más gana una persona en el percentil 90. Entonces vemos que hay una correlación entre el nivel de desigualdad y la cantidad de población que no ha completado educación secundaria. O sea, este problema, más allá de los efectos en las personas que ya vimos, ¿no es cierto?, en la brecha que puede tener entre hombres y mujeres, también puede significar para nosotros una especie de lastre a la hora de querer superar el problema que nosotros tenemos en términos de desigualdad. Entonces es un problema relevante por donde uno lo mire, ya tanto en lo micro como si uno va a la persona,
términos de salarios, participación, habilidades, como también en cosas más macro. Y un poco en la línea de lo que decía Liliana, es algo que también no se tiende a visibilizar tan fácilmente, es el tema de la transmisión intergeneracional. O sea, que hay un problema que no solo afecta a la persona, ¿no es cierto?, que está desescolarizada y excluida del sistema escolar, sino que también tiene una repercusión inmediata en sus hijos y en las generaciones futuras. Nuevamente, datos de la prueba PIA que nos muestran que entre los trabajadores, si ustedes miran el total de trabajadores que no tiene educación secundaria completa, casi el 50% viene de una familia donde al menos uno de sus padres no completó la educación secundaria, ¿no es cierto? Y nuevamente eso es también de la cifra más alta de la OCDE, algo que por supuesto no es algo que nos pueda llenar de orgullo, y nos habla un poco de la escasa movilidad social que tienen y de las escasas oportunidades de moverse socialmente a estos individuos, ¿no es cierto?, que vienen de familias que no han completado educación terciaria. Entonces, este es un problema que, de nuevo, va más allá de la persona en este momento, de la sociedad en este momento, sino que se transmite también hacia el futuro. Ahora, ¿en qué se traduce esto en lo práctico? Bueno, si uno fuera a hacer una evaluación, ¿no es cierto?, y un poco la cifra que mostraba Liliana en cuanto a los costos, que efectivamente son relativamente altos si se los compara con el resto del sistema educativo, bueno, la evaluación, la verdad que no repercute solamente a esa persona, sino que también uno tiene que pensar que al solucionar ese problema va a estar solucionando también el problema de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Entonces el costo, que si bien es alto ahora, se diluye, ¿no es cierto?, bastante rápido si uno considera que esto tiene un efecto intertemporal e intergeneracional. Pasando un poco ahora al estudio propiamente tal, me gustaría hacer algunos comentarios y destacar cuál es la contribución del estudio. Primero, creo que va a haber un espacio de discusión en torno al tema de exclusión que es súper importante y que a mi modo de ver ha quedado excluido en el debate educacional en los últimos años. ¿Por qué? Puede ser probablemente porque el avance que ha tenido Chile en los últimos 20, 30 años en materia de acceso escolar, ¿no es cierto?, por ejemplo, pensemos lo que es la jornada escolar completa, el aumento de los índices, ¿no es cierto?, de escolarización en general, de participación en distintos niveles, primario hasta terciario, que han sido temas muy valorados, muy positivos. O sea, Chile ha tenido un crecimiento realmente explosivo y ha mostrado muy buenos índices. Sin embargo, este ha sido siempre como un problema de segundo orden dentro de todos estos logros en el sistema escolar. Entonces, ¿qué es lo que hace la Fundación Súmate y el Hogar de Cristo con este estudio? Es poner, ¿no es cierto?, sobre el tapete un tema que es relevante, que, como hemos visto en estos días también, no hay acuerdos oficiales entre las cifras, hay problemas de medición, no hay un modelo, ¿no es cierto?, estandarizado, no hay un presupuesto definido. Entonces, creo que primero, y lo más importante, creo yo, es valorar el espacio de discusión que abre. En segundo, hace un análisis bastante detallado y muy rico sobre los factores que inciden en la discusión escolar. Hay entrevistas, ¿no es cierto?, algunas muy conmovedoras, que nos hacen ver en el fondo cuáles son los principales factores que inciden y para saber un poco dónde tiene que estar nuestro esfuerzo, qué tenemos que hacer nosotros para eso. Y esas son cosas que las estadísticas, ¿no es cierto?, y los estudios, ¿no es cierto?, más bien cuantitativos, muchas veces no pueden detectar. Entonces, en este caso, creo que el estudio hace un tremendo aporte, entrevistas, focus groups, etcétera, donde se logra hilar muy fino para poder luego articular una propuesta de política pública. Respecto, hace un punto muy importante, por ejemplo, a los factores que inciden, factores familiares, ¿no es cierto?, muchas veces asociados a hogares monoparentales, muchas veces hermanos que están fuera del sistema educativo, esa falta, ¿no es cierto?, de un rol, de un modelo a seguir, de un incentivo familiar, es muy importante. Hay experiencias también en la escuela, como ausentismo, disciplina, o muchas veces personas que tienden a trasladarse mucho, que inciden también en mayores índices de desescolarización. Por supuesto que, y esto lo habló Liliana, ¿no es cierto?, en temas personales, hay problemas de personalidad, hay muchos problemas de baja autoestima, autoconfianza, adicciones, ¿no es cierto? Y todo eso queda muy ilustrado en el libro y creo que es súper importante destacar y que, de nuevo, es muy difícil capturar mediante datos cuantitativos. Muchos otros alumnos no siguen la escolarización producto de necesidades muy inmediatas, como es la generar ingresos. A los 15, 16 años, el padre o madre no está en la casa, tienen hermanos más chicos, tienen que salir a trabajar, otros por paternidad, o si no, simplemente por hacerse cargo de familiares, como pueden ser hermanos más pequeños. Entonces, en ese sentido, el estudio es una descripción muy rica de estos factores y lo complementa luego con una revisión bastante exhaustiva de la evidencia internacional. Y en ese sentido yo quiero destacar, porque en el fondo es un poco el modus operandi que tiene la OCDE, como una especie de foro internacional donde se pueden compartir mejores prácticas, y en este caso nos alegramos mucho que hayan abierto, ¿no es cierto?, los ojos a mirar la experiencia internacional afuera, donde hay países, como les voy a mostrar un poco más adelante,
han hecho avances bastante significativos y tienen cosas muy interesantes que uno puede copiar. Y finalmente logra articular toda esta investigación en un modelo concreto, ¿no es cierto?, y de una escuela de reingreso con una estimación de costo que es bastante, que está bien hecha, bien pensada. Entonces diría yo que por donde uno lo mire, el estudio hace un aporte muy, muy significativo al debate, aportando con análisis cuantitativo, cualitativo y hace una propuesta concreta. Hace por un lado también revisión de mejores prácticas internacionales en cuanto a las reformas que se han hecho en otros países, distintos modelos pedagógicos, tipos de escuela, algo que también hace una innovación bien importante en términos de la metodología, creo yo. Recoge la opinión de expertos, entendiendo expertos no solamente, ¿no es cierto?, académicos o policy makers, sino que también de profesores, de directores, de distintas ONG, de la sociedad civil. Entonces es una metodología que está por lo demás validada intencionalmente para poder construir este modelo. Es decir, no es un modelo que nace, ¿no es cierto?, internamente de la Fundación Súmete, que ya sería valioso, sino que también recoge la opinión de un montón de expertos. En ese sentido lo hace ser muy, muy robusto y, como decía, tiene un análisis de costo que es muy importante a la hora, ¿no es cierto?, de tomar decisiones ya más en la práctica. Ahora, pasando a la parte internacional, me gustaría ahora complementar los ejemplos que son muy ricos en el libro con alguna evidencia internacional, con algunos casos, ¿no es cierto?, que nosotros consideramos como buenas prácticas y que serían interesantes poder aprender. Y un poco ilustrar cuáles son los desafíos que creemos que tiene Chile en esta materia. Yo diría que si uno tuviera que clasificar las buenas prácticas en términos de reingreso escolar, diría que las voy a separar en tres grandes áreas. La primera tiene que ver con un monitoreo sistemático y sistemas de alerta temprana, que fue lo que habló Raúl Figueroa, el subsecretario, hace un tiempo, y me alegro, ¿no es cierto?, que el Ministerio esté tomando esta decisión y vaya en esa línea. Entonces, gran parte de la solución parte por un sistema de monitoreo eficiente, con herramientas modernas, estadísticas, etcétera, que logre detectar quiénes están en riesgo de desescolarización. Luego viene todo un apoyo integral, ¿no es cierto? Esto digamos que es antes, esto ocurre antes de que ocurra la desescolarización. Ahora, el apoyo integral ocurre tanto antes como después. Se necesita acompañamiento en el sistema formal educacional, pero también en las escuelas de reingreso. El modelo a seguir no puede ser el modelo tradicional, ¿no es cierto?, de educación, porque estamos hablando de una población que es diametralmente distinta, con problemas distintos a la población en el sistema escolar y por lo tanto requiere un apoyo también especial. Y ahí les voy a contar un poco a qué me refiero con integral. Y luego después, cuando ya nos pasamos derechamente a las escuelas de reingreso, diría que las mejores prácticas internacionales van en la línea de contar con un modelo de reinserción relativamente flexible, con módulos adaptados a las necesidades, a los tiempos, a los horarios de los alumnos, y tiene un componente de personalización y de tutoría muy, muy importante. Partiendo por el tema del monitoreo y de detección temprana, yo creo que acá hay que destacar un punto que es muy importante, que el abandono del sistema escolar, la exclusión, no es un evento súbito que se produce de un segundo a otro de manera inesperada. Por lo general, ¿no es cierto?, hay un montón de señales que van confluyendo finalmente a que el niño quede excluido fuera del sistema. Entonces, ¿cuál es el desafío de política pública? En este caso, bueno, identificar cuáles son esos factores de riesgo, ver qué le está pasando, tener un monitoreo constante tanto a nivel de colegio como a nivel de alumno, para luego poder hacer una intervención oportuna, ¿no es cierto? Ahora, ¿quiénes creo yo que son los más adecuados? ¿Quiénes son el profesional más idóneo para hacer esta detección? En primer lugar, y ahí yo creo que va a tener un rol insustituible, es el profesor. El profesor y el entorno más cercano dentro de la escuela. Ahora, por supuesto que más allá de lo que puede hacer el profesor, que muchas veces es limitado debido a la cantidad de alumnos que tiene, del tiempo pedagógico que puede dedicar a esto, hay ciertos países, ¿no es cierto?, que están moviéndose en una dirección de ocupar un poco Big Data, datos administrativos para implementar sistemas un poco más complejos. Ahora, ¿por qué es tan importante detectar estos factores de riesgo? Hay un estudio en Filadelfia que se hizo hace ya más o menos 10 años en Estados Unidos, que fueron un poco los pioneros en Estados Unidos con estos sistemas de alerta temprana. Y ellos trataron de sintetizar cuáles son estos factores de riesgo. Entonces, por ejemplo, reprobar matemáticas y lenguaje y tener una asistencia menor al 80%, que sería una especie de un ausentismo casi crónico. Alumnos que muestran estos dos síntomas, digamos, estos dos factores, con una probabilidad de 75% van a estar excluidos del sistema escolar, van a abandonar el colegio probablemente el año siguiente. O sea, son estas tres señales
que bastaron en Filadelfia para saber exactamente quién va a estar excluido el año siguiente. Y el 54% de los abandonos, o sea, más de la mitad de los abandonos, presentó al menos una de estos factores de riesgo. Entonces, si nosotros estamos conscientes de esto, la experiencia internacional nos los dice, ¿qué podemos hacer? ¿En qué podemos trabajar? Bueno, aprovechar un poco la infraestructura de datos administrativa que existe hoy día en distintos ministerios y avanzar, ¿no es cierto?, en un sistema de monitoreo, por un lado, y de alerta temprana que nos permita a nosotros, y cuando digo nosotros, digo no solamente a nivel de gobierno y ministerio, sino que a las escuelas, a los gobiernos locales, gobiernos regionales, detectar quiénes son los alumnos que tienen mayor probabilidad, ¿no es cierto?, de estar excluidos. En ese sentido, creo que hay tres dimensiones que son importantes, o tres pasos a seguir, y que son problemas relativamente complejos. La primera tiene que ver con la recolección de datos. ¿Cómo nosotros recoleccionamos datos? ¿Cómo nos informamos? Y ahí, de nuevo, creo que es importante que la primera fuente de información tiene que ser dentro de la sala de clase, luego tiene que escalar a la escuela y luego, bueno, al sistema, al gobierno central. Pero acá en el tema de recolección hay un tema muy difícil. O sea, esta información, para que sea manejable, tiene que ser idealmente digital, tiene que haber cierta integración entre las escuelas, por ejemplo, de un mismo distrito, o para qué hablar dentro del mismo país. Entonces ya supone un desafío relativamente grande. Diría yo que si uno tuviera que destacar algún ejemplo internacional, creo que Estonia es un país muy pequeño en el noreste de Europa, que ha hecho avances pero muy significativos, y hoy día diría que es como el modelo a seguir en cuanto a sistema de información educacional. O sea, ha logrado generar, primero digitalizar prácticamente el 100% de la información que se genera a nivel de la escuela, ha creado redes, ¿no es cierto?, que permita compartirla a los distintos gobiernos y información que es fácilmente accesible. Bueno, una vez que recolectamos los datos, necesitamos integrar los datos, y acá es un problema que no es trivial. Primero, hay una dimensión primero horizontal, es decir, los datos tienen que ser comparables entre escuelas, tienen que ser comparables entre los gobiernos locales y luego entre gobiernos. Y acá hay un tema que es relevante y que ustedes lo pueden ver en Chile probablemente, pero también en la mayoría de los países, donde hay ciertos ministerios, ciertas agencias, etcétera, que son, por así decirlo, dueñas o administradoras de ciertos datos, ¿no es cierto? Y que existe muy poca conversación, digamos, entre las distintas agencias, ministerios, para poder hacer esta información manipulable y entendible. Entonces hay un problema de integración horizontal y por supuesto que hay un problema de integración vertical. Cómo hacer que la información de la escuela, de la sala de clase, fluya a la escuela de manera que no haya pérdida de calidad, de la escuela escale, ¿no es cierto?, a los gobiernos locales, lo que puede ser municipalidades hoy día, y de las municipalidades luego se escale al sistema, al gobierno central. Y una vez que tenemos toda esta información, que ya supone un desafío y un reto enorme, hay países que llevan años tratando de generar sistemas de información eficientes y la verdad que es un problema muy grande. Viene todo en la parte de análisis, ¿no es cierto?, que es un poco usando modelos estadísticos, con inteligencia artificial, etcétera, poder generar análisis que sean útiles, ¿no es cierto?, para detectar, y una vez que nosotros detectamos quiénes son los alumnos en riesgo, poder tomar las medidas necesarias. Como les decía, Estonia, Estados Unidos, Inglaterra, son algunos, ¿no es cierto?, de los países que han hecho avances bastante notables en temas de información y digitalización en el contexto de sistemas de monitoreo y de alerta temprana. Ahora, pasando al segundo punto de apoyo integral. Una vez que nosotros tenemos los datos, sabemos quiénes son, bueno, hay que tomar acción. Y la acción creo que en primer lugar pasa por un apoyo integral. ¿A qué me refiero por apoyo integral? Y creo que el primer paso, la intervención se puede dar a nivel de establecimiento. Lo que hablaba Liliana, muchas veces los alumnos requieren tutorías personalizadas, etcétera. Eso tiende a ser un modelo bastante caro, se necesita personal calificado, significa una gran cantidad de personal, pero diría yo que dentro de la escala también hay intervenciones que pueden hacerse a nivel de escuela o de distrito. Y eso diría yo que es un primer paso a la aproximación antes de pasar a una etapa más costosa que es en el fondo el uno a uno. Y en eso creo que la evidencia internacional tiene evidencia bastante robusta, que algo clave para evitar, ¿no es cierto?, la desescolarización es estrechar el vínculo del colegio, del establecimiento con la familia. ¿No es cierto? Poder entender qué pasa con la familia, cuál es la realidad que vive la familia y luego poder extraer información interesante y el apoyo hacerlo siempre en conjunto con la familia. O sea, intervenciones que atacan exclusivamente al alumno tienden a ser menos exitosas que aquellas que abarcan al conjunto familiar, al núcleo familiar.
Los alumnos, por su lado, requieren no solamente soporte académico, que es lo que uno primero tendería a pensar cuando habla, ¿no es cierto?, de que le vaya bien en el colegio, sino que también hay temas de orientación vocacional, temas de desarrollo de habilidades no cognitivas, como confianza, autoestima, etc. Pero también un problema muy importante de salud mental. Como decía Liliana, son alumnos que han vivido experiencias muy conmovedoras, que están golpeados psicológicamente, muchos de ellos, y por lo tanto se necesita salud mental, ¿no es cierto?, además de todo del componente académico. Y otra cosa que es fundamental también, creo yo, es la conexión que se puede dar con otros servicios sociales. Y acá un poco creo que es importante entender que para abarcar al individuo por completo, ¿no es cierto?, ya sea la familia, su entorno, el colegio, es importante abarcarlo desde las distintas esferas, pensándolo siempre en el gobierno. Ministerio, por ejemplo, de Desarrollo Social tiene un montón de programas, ¿no es cierto? Ministerio de Educación tiene programas, ¿no es cierto?, que si bien algunos se sobreponen, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Economía, todos tienen en el fondo algún rol que jugar. Yo creo que es un desafío tremendo aumentar en ese caso la coordinación, en este caso interministerial, alinear, ¿no es cierto?, los objetivos del Ministerio del Trabajo, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, de Desarrollo Social, unificar bases de datos, pero también implementar soluciones conjuntas. Ahora, ese es un desafío muy grande. Hay algunos países pioneros en esto, por ejemplo, como son Finlandia, Portugal, también Noruega, que han hecho esfuerzos muy importantes para centralizar toda la acción, toda la intervención del Estado en ciertos centros, por ejemplo, comunitarios, donde ahí se desarrollan actividades no solo académicas o educativas, sino que también espacio para compartir con la familia, actividades culturales, hay atención de salud, y pasa a ser, como en el caso de Finlandia, como un centro único, ¿no es cierto?, de enlace del Estado con las familias vulnerables. Entonces, eso ha sido experiencias súper significativas. Ahora, por supuesto que es un desafío tremendo y requiere, como decía, una coordinación interministerial muy, muy importante. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos en Chile? ¿Estamos preparados hoy día para nosotros poder dar este apoyo integral que queremos? Y diría yo que hay experiencias muy exitosas, probablemente Súmate es una de ellas. Ahora, sin embargo, creo yo que hay ciertos desafíos. Si uno analiza el sistema de educación, cómo está configurado hoy, diría yo que hay dos desafíos importantes a la hora de poder entregar una educación un poco más personalizada o ser capaces de extraer, ¿no es cierto?, esas señales que nos dan los alumnos para poder detectar los riesgos. La primera, ¿no es cierto?, es el tamaño de nuestras salas de clase. En Chile, ¿no es cierto?, tiene la sala de clase de mayor tamaño con respecto a los países de la OCDE, casi 30 alumnos en promedio, ¿no es cierto?, entre instituciones públicas y privadas, significativamente más grande que el promedio de la OCDE, que está alrededor de los 20. Entonces, esto por supuesto que dificulta. Los profesores, por mucho empeño, ¿no es cierto?, que le pongan en poder establecer un contacto directo con los alumnos, entender lo que pasa, entender su entorno familiar. Bueno, hay un problema de grandes números que no nos permite, ¿no es cierto?, establecer ese vínculo, ¿no es cierto?, con la riqueza que nosotros requeriríamos. Entonces, esto es un desafío. Por supuesto, yo sé que es muy caro reducir el tamaño de clase. La evidencia también sobre las políticas para bajar el tamaño de clase también son bastante mixtas en cuanto a si efectivamente conviene o no desde un punto de vista académico, pero desde el punto de vista de la reinserción y de detectar los riesgos y establecer un vínculo mayor con el alumno, el tamaño de clase creo yo que sin duda atenta contra ese objetivo. Y segundo lugar, más por el lado de los profesores. Este gráfico acá, con datos también de la OCDE, nos muestra el número de horas lectivas de un profesor en escuela secundaria en el año 2017. ¿Cuánto es en Chile? Más de 1.000, casi 1.100 horas lectivas por año. ¿Cuánto es el promedio de la OCDE? Casi la mitad, ¿no es cierto? 620, 630 horas lectivas. Entonces somos, en este caso, casi campeones indiscutidos, solamente superados por Colombia y Costa Rica, en cuanto a la exigencia que se le hace al profesor en cuanto a las horas de clase, a las horas que tiene que estar parado frente a una clase. Ahora, esto puede ser visto como positivo por un lado, ¿no es cierto? Pero el lado negativo que tiene, y que creo que es muy importante, es que, primero que nada, atenta contra la posibilidad del pedagogo, del profesor, de desarrollar actividades paralelas, por ejemplo, establecer vínculos con la familia, de tutoría. O sea, está tremendamente ocupado, ¿no es cierto?, enseñando, y le quedan poco tiempo, no solo para preparar clases, que es muy importante, pero para actividades no 100% relacionadas con enseñar en la sala de clase. Entonces, es muy difícil entregar un apoyo integral, estar en contacto con el alumno, interiorizarse de sus problemas, si es que estoy parado, ¿no es cierto?, prácticamente el 60% de mi tiempo frente a la sala a 30 alumnos. Entonces, diría yo que esto es un desafío para Chile y uno de los factores, creo yo, que va a dificultar más avanzar en la línea de establecer un vínculo más
más rico entre el individuo, la familia y el establecimiento. Casi para terminar, un poco el modelo de flexión flexible y personalizado. Quiero ver, ya hablando 100% de las escuelas de reingreso. Liliana presentó más o menos en qué consistía el modelo A, B, C, los costes, las distintas características. Diría yo que por lo general el modelo presentado por Súmate va completamente en la línea de lo que nosotros vemos en países desarrollados y lo que nosotros consideramos como mejores prácticas. Primero se caracterizan, diría yo, por un bajo ratio alumno-profesor. Liliana propone de 1 a 6, 1 a 12, dependiendo del modelo. Eso es un ratio relativamente bajo. Segundo, que hay un seguimiento a los alumnos muy personalizado, tanto durante la etapa escolar como después. ¿No es cierto? Ese seguimiento, lo que hace al alumno una vez que se gradúa, es súper importante. La probabilidad, ¿no es cierto?, de seguir caminos que no son apropiados, digamos, para alumnos son mucho mayores si es que nosotros no estamos monitoreándolo constantemente. Los programas también, diría yo, a nivel internacional tienen un componente muy importante en desarrollo de habilidades socioemocionales. Yo creo, en general, lo que se trata de hacer en los programas más exitosos, primero, es lograr nivelar, ¿no es cierto?, todas las falencias que tienen en habilidades cuantitativas, numéricas, enseñarle a leer, escribir, lo básico, ¿no es cierto? Una vez que está listo esa parte y nivelado con los alumnos del resto del sistema escolar, diría yo que donde más esfuerzo ponen las escuelas de reingreso más exitosas es el desarrollo de habilidades socioemocionales, devolver la confianza en sí mismo, ¿no es cierto?, que le permita luego tomar sendas de estudio, sendas de trabajo que sean favorables para él. Acá hay algo que me gustaría comentar y que esté algo de menos en el modelo presentado y que sí es un componente que tiene muy bien entendido las escuelas más exitosas en otros países, y que creo que sería necesario darle una segunda vuelta, probablemente complementar alguna de las propuestas, es con estrechar un poco más, ¿no es cierto?, la conexión con empresas locales, con el mundo de la industria. Ustedes miran en Estados Unidos o en Noruega, por ejemplo, hay estrechos vínculos con asociaciones gremiales, con industrias locales, con empleadores, donde ofrecen oportunidades de pasantía, muchas de ellas pagadas, muchas veces hay regulaciones especiales de sueldos mínimos para estos alumnos, ¿no es cierto?, en etapa de pasantía. Entonces hay una conexión mucho más rica con el mundo industrial, con el mundo del trabajo. Yo creo que sería interesante explorar, ¿no es cierto?, algunos caminos que vayan en esa dirección e incorporar dentro del modelo Súmate explícitamente una conexión, diría, un poco más explícita en tema de conexión. Ahora, respecto al costo, que esto es algo, por supuesto, que le interesa a todo el mundo, en particular al gobierno, a los ministerios, es el tema del costo. Efectivamente, si uno compara los costos no solo de la escuela Súmate y del modelo propuesto, sino que en general de todas estas escuelas de reingreso en el mundo, son escuelas tremendamente caras, o por lo general, o más caras que el promedio de las escuelas en el país. ¿No es cierto? Ahora, en defensa de eso, ¿no es cierto?, diría yo dos cosas. Primero, que la mayoría de los estudios han demostrado ser costo efectivas. Ahora, ¿por qué? Bueno, en parte, ¿no es cierto?, por las grandes diferencias salariales asociadas a tener estudios secundarios completos versus no tenerlos. Por así decirlo, estos costos, estas inversiones, que si bien son grandes, tienden a pagarse solas en el mediano y largo plazo. Y segundo, que el costo, cuando se hacen estas evaluaciones costo-beneficio, muchas veces no consideran el efecto que tiene sobre las generaciones futuras. Entonces, si nosotros consideramos, ¿no es cierto?, el efecto en mediano o largo plazo en la persona, más el efecto que puede tener sobre sus hijos y sobre las generaciones futuras de esa persona, por lo general estas evaluaciones tienden a ser costo efectivas. Y acá sería interesante mirar ejemplos, sobre todo que hay en Estados Unidos, en Suecia y en Noruega. Quería finalizar dando gracias nuevamente a Súmate, a UNICEF, felicitarlos por el tremendo trabajo que han hecho. Es un trabajo de alta calidad, cumpliría yo con los mayores estándares del punto de vista de análisis cualitativo. Creo que presenta un modelo que está bien hecho, muy bien pensado, y sobre todo es capaz de poner en el debate público un tema que es tan importante para ahora, para los niños, y que lo va a seguir siendo probablemente por los próximos años. Muchas gracias. Le agradecemos entonces a Ricardo por su intervención. Nuevamente les recordamos enviar sus preguntas a nuestra cuenta de Twitter. Recuerden que luego vamos a tener un panel donde se va a analizar este tema, utilizando entonces el hashtag Escuelas de Reingreso Ahora, o también arrobándolo a través de Twitter con @HDCristo. Vamos a hacer un break ahora, el que obviamente incluye cafecito y todo eso, está preparado
para ustedes en el hall del auditorio, pero les recordamos que al terminar este coffee no se puede ingresar a este lugar con ningún alimento ni nada para tomar. Los esperamos entonces a las 11:20 en punto.